En este vídeo continuamos hablando de la reactividad orgánica, en este caso de las reacciones de adición. En las reacciones de adición se rompe el doble o triple enlace que tenga el sustrato y átomos del reactivo se acaban uniendo en la posición donde estaba ese doble enlace. Aquí veis cómo hay un par de átomos o de grupos de átomos del reactivo A y B que al final acaban unidos a los carbonos del sustrato que tenían un doble enlace. Ejemplos de este tipo tenemos la halogenación de alquenos. Un alqueno lo podemos halogenar si añadimos una molécula de bromo y quedará unido un átomo de bromo a cada uno de los carbonos que tenía el doble enlace. También podemos tener una adición de ácido bromídrico. En este caso podemos obtener el bromo con el hidrógeno unido de esta forma, aunque también podríamos tener este compuesto con el bromo en el carbono 1. De forma general se dice que se cumple la regla Markovnikov, en la que el halógeno va al carbono más sustituido. O dicho de otra forma, el hidrógeno va a donde haya más hidrógenos. El carbono que tenemos aquí, ves que como tiene ya 3 enlaces con carbono solo tendría un hidrógeno, mientras que este otro carbono tendría 2 hidrógenos. De forma general, si sigue la regla Markovnikov, el hidrógeno iría a la posición del carbono 1, mientras que el bromo se uniría en el carbono 2. Aunque recordad que eso tienen los dos compuestos, ¿vale? Cuando tengáis que hacer un ejercicio y tengáis que poner cuál es el producto que se obtiene, poned los dos. Si os acordáis, podéis poner que este es el mayoritario, pero no os olvidéis de poner el otro producto. También se puede originar una hidrogenación del doble enlace. El hidrógeno acabaría rompiendo el doble enlace de la olefina y acabamos teniendo un alcano. Aquí tenemos más ejemplos que siguen la regla Markovnikov. Por ejemplo, tenemos aquí el propeno, cuando se une con hidrógeno, acabamos con el alcano. Sería un proceso de hidrogenación. También podemos tener el mismo compuesto, pero adicionar cloro. Aquí no hay ningún problema, cada cloro va a los 2 carbonos que tenemos del doble enlace, sería una cloración. Y con ácido bromídrico acabaría el bromo en el carbono 2, el hidrógeno en el carbono 1, sería una hidrobromación o hidrohalogenación. En mayor proporción tenemos el 2-bromopropano, pero recordad que en menor proporción también se obtiene el 1-bromopropano. También podemos tener una olefina y añadir, en lugar de un halógeno, añadir una molécula de agua. En ese caso, uno de los hidrógenos del agua o se unirá al carbono del doble enlace y el resto de la molécula, que es un grupo OH, se unirá al otro carbono. Este proceso se denomina hidratación porque estamos añadiendo agua, pero estamos dentro del mismo tipo de reacciones. También, como dije antes, vamos a obtener el compuesto alcohólico en la posición 1, aunque se encuentre en menor proporción. ¿Qué sucede en las halogenaciones o en las hidrogenaciones de alquinos? Bien, ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un triple enlace, que veis aquí, y si le añadimos hidrógeno, en este caso nos ponen que necesitamos algún tipo de catalizador, platino, paladio o níquel, en primer lugar se produciría la adición igual que lo que teníamos en los alquenos, pero como tendremos más hidrógeno en exceso en nuestro recipiente, en nuestro reactor, al final lo que tenemos son los alcanos, es decir, que si no hay nada que lo detenga, los alquinos
pasan a alcanos. También podemos tener una adición nucleófila a carbonilos y nitrilos, porque también tienen dobles y triples enlaces. Es nucleófila porque en este caso tenemos un oxígeno que va a atraer hacia él la carga electrónica del doble enlace. Por tanto, va a venir un reactivo que sea nucleófilo y puede atacar a ese carbono. Cuando sucede esto, ves que obtenemos un alcohol. También tenemos aquí un ejemplo de ácidos carboxílicos o derivados, es decir, cuando el grupo I es un OH, que sería un ácido, o podemos tener un derivado halogenado, por ejemplo con bromo o con cloro, o podemos tener un grupo OR, es decir, podemos tener un éster, o podemos tener un grupo amida, si tenemos NH2 con el CO del compuesto carbonado, tendríamos una amida. En todos esos casos puede venir un nucleófilo, añadirse al compuesto y al final liberar ese radical SOH o ese halógeno o el OR del éster o la amina y convertirse en un producto que ha sustituido al compuesto original, al radical que teníamos originalmente. Aquí tenemos una adición nucleófila a un carbonilo. Ocurre básicamente lo mismo que en los ejemplos anteriores. El oxígeno ataca a ese carbono, quedaría un grupo OH unido al carbono. Lo que ocurre es que como ya teníamos un carbonilo, el otro hidrógeno del agua se va a unir al oxígeno del carbonilo y entonces tenemos dos grupos OH en ese carbono. Tendríamos un diol. Cuando estamos ante nitrilos, tenemos un triple enlace carbono-nitrógeno. Podemos añadir hidrógenos, por ejemplo, este compuesto permite añadir hidrógenos a las moléculas. Es el hidruro de litio y aluminio. En determinadas condiciones, aquí dicen que hay que ponerlo en éter y luego medio ácido y agua. Y al final lo que hacemos es realmente adicionar hidrógenos en el enlace carbono-nitrógeno, se rompen todos los enlaces pis y al final lo que tenemos es una amina. Es decir, con este tipo de reacción pasamos un nitrilo a una amina.